Ya 44 minutos de las 6 de la mañana, vamos al repaso de los títulos, la agenda, el resumen de este día martes 2 de diciembre. A nivel nacional, destacamos que ayer hubo una conferencia de prensa del jefe de gabinete de ministros, Manuel Adorni, y la saliente ministra de Seguridad de Nación, ya es ex ministra, porque hoy se publicó en el boletín oficial a su sucesora, Alejandra Monteoliva, que venía siendo secretaria de Seguridad Nacional y asume el cargo en su reemplazo porque Bullrich ya juró como senadora nacional y va a ser presidenta provisional del Senado y además va a ser jefa en los hechos políticamente del cuerpo, enfrentada abiertamente con Victoria Villarroel. Ya lo tuvimos en la sesión preparatoria de la semana pasada. Pero me quería concentrar un poquito en lo que fue la rueda de prensa de Adorni y Bullrich, donde Bullrich, en su última rueda de prensa como funcionaria, presentó los lineamientos generales de la reforma del Código Penal. Ya se venía anunciando parte de esta propuesta. Inicialmente la había elaborado en parte el ministro de Justicia, Mariano Cunio Olivarona, que no tiene mucha centralidad en el gabinete, pero le han pedido que continúe en el cargo, pese a que es el hombre fuerte en la cartera, el secretario de Justicia, más que el propio Cunio. Y Bullrich, que le impuso a esta reforma del Código Penal todo un criterio que es el que llevó adelante en su gestión al frente de la cartera de seguridad. Este criterio de mano dura, de penas severas, de quien las hace las paga, de delito de adulto, pena de adulto, con lo cual hay un lineamiento, todavía no se conoce en detalle, es una cuestión compleja. Tiene una cantidad enorme de artículos, habla de entre 200 y 300 artículos, con lo cual sabrán ustedes entender que uno lo que hace aquí es recoger parte de los postulados, los fundamentos, los argumentos que ayer dio la funcionaria. A grandes rasgos, ¿qué se establece? Un aumento en las penas. Bullrich, por ejemplo, contó que el homicidio simple pasa de 25 a 30 años de prisión, la pena en expectativa más elevada. Hay también sanciones más elevadas para la aportación ilegal de armas. Incluso habló de las armas blancas, no solamente del revólver no registrado ante ANMAC. También habló de la reincidencia, de los barra bravas, del delito cometido en eventos deportivos. Habló también de delitos cometidos contra menores y planteó un criterio también de baja de edad de imputabilidad, que entiendo va a ir por separado del proyecto madre de la propuesta de reforma del Código Penal, con una idea de bajar la edad de imputabilidad penal, que hoy está en 16 años, bajarlo a 13. En algún momento se contempló a 14, parece que el proyecto establece 13. Y la ministra, en un momento, la exministra no descartó que el gobierno promueva la eliminación de la figura del femicidio. Saben ustedes que es una figura que se creó hace ya largos años con la idea de agravar la pena para todo aquel hombre que comete un homicidio contra una mujer en su condición de hombre contra mujer. Es decir, ejerciendo violencia de género de manera letal. Es una figura que agrava el cuadro. Ha habido amplios consensos en el Parlamento, en la justicia, en la doctrina. El gobierno entiende que es un crimen convencional que como tal debe ser penalizado como tal. Todo esto va al Congreso, al nuevo Congreso que se renueva el próximo 10 de diciembre. Sobre esto vamos a escuchar todas las voces. Hay miradas como la del gobierno que dice: logramos dejar de lado la tesitura zafaroniana. Ayer lo dijo también Adorni en la presentación de la propuesta. El Código Penal actual es un código a la medida de los delincuentes, no de las víctimas, que entiende siempre las falencias del sistema al momento de querer entender de por qué una persona comete un crimen, pero la realidad es que esa persona pudo no haber cometido crímenes y esforzarse. Yo les digo lo que ayer deslizó el jefe de gabinete de ministros, y en todo caso no cometer delitos. Y también hay un planteo de la reincidencia. De hecho ya hay una ley de reiterancia, de reincidencia, que es muy dura para aquellos que vuelven a cometer delitos. La verdad es que es un tema complejo, controversial, divide aguas. No se puede legislar desde la lógica de quien ha padecido un hecho de inseguridad grave, porque está atravesado por ese dolor que es absolutamente legítimo y genuino, y nadie lo puede discutir. Al legislador, a la autoridad gubernamental, uno le pide otra templanza, otra racionalidad, para que no pierda incluso congruencia al Código Penal. Recuerdo en tiempos de Juan Carlos Bloomberg, ¿ustedes se acuerdan? El atroz secuestro seguido de muerte de su hijo
Axel, que logró después, derivó en una centralidad de Juan Carlos Bloomberg pidiendo endurecimiento de las penas. Él en persona iba con la carpeta a las sesiones del Congreso, a la Cámara de Diputados, al Senado, para endurecer las sanciones. Primero hubo marchas multitudinarias pidiendo por su libertad, luego un repudio generalizado porque fue atroz ese secuestro seguido de muerte, y Bloomberg encabezó en persona el pedido de endurecimiento del Código Penal. ¿Qué pasó? Primero, que los delitos no bajaron, porque no siempre es tan lineal de que el delincuente va a dudar de cometer un delito porque la pena es más dura en expectativa. A lo mejor ni lo sabe, a lo mejor está pasado de la ingesta de sustancias, y a lo mejor en su racionalidad es muy distinta al resto de la sociedad. Y lo otro es que perdió congruencia al Código Penal. Había un artículo que decía una cosa y otro que decía la otra, con lo cual perdió coherencia y, digamos, en algún momento terminó dejando sin efecto. Pero la clase dirigente también sucumbió ante el avance de un padre destrozado por el secuestro y el crimen de su hijo. No hay que volver a cometer los mismos errores. Tampoco hay que tener una mirada laxa. Desde aquí no tenemos ingenuidad. Estamos a favor, desde luego, de la víctima y contrarios al delincuente. También hay que ver la película, lo estructural. ¿Por qué una persona comete un delito? Hay que ver en las causas más profundas, en las desigualdades. Yo sé que es un tema más complejo, pero bueno, quería mencionarlo como dato principal de la mañana. ¿Cómo está la cuestión económica, política y financiera? Arrancó el mes de diciembre y lo que se está notando en el mercado, lo vemos hoy en muchos portales, es una mayor demanda de pesos. ¿Por qué? Bueno, porque hay que pagar obligaciones salariales del mes en curso, el pago del salario de noviembre y además el medio aguinaldo, con lo cual lo que se está viendo es una ligera tendencia a la baja del dólar. Hay mayor presión de demanda de pesos en el mercado más que de dólares, con lo cual, si bien hubo dolarización de carteras en octubre, producto de la incertidumbre, esto empezó a bajar en noviembre. El fin de semana conocimos el dato del Banco Central de la demanda de divisa de octubre. Falta el dato de noviembre, que probablemente esté a la baja, y en diciembre se profundice. Hablando del Parlamento, ustedes ya saben que han jurado los senadores electos. Falta el pliego de la senadora de Río Negro por la minoría, que en principio la Casa Rosada le está soltando la mano por estos presuntos vínculos con el narcotráfico. Y hablando de cuestiones ilícitas, ayer los primeros allanamientos en el marco de la causa que investiga el presunto lavado de activos, enriquecimiento ilícito de Claudio Chiquitapia y del entorno de AFA. Ayer trascendió, por ejemplo, que Tapia ha declarado, no Marcelo, el Chiqui, ingresos anuales por 800 millones de pesos. 800 millones de pesos, pero dice que no tiene capacidad de ahorro, que no cobra como titular de AFA, que cobra prácticamente como autoridad del SEAMSE. El SEAMSE es una autoridad sanitaria, ambiental del conurbano bonaerense. Toda la basura que se recoge, dónde va depositada y el tratamiento que se hace, lo maneja el SEAMSE, y también es autoridad de Conmebol. En ese marco gana esa plata, pero nadie sabe cómo se ha incrementado notoriamente su patrimonio, así que hubo allanamientos en el marco de la investigación judicial que se está llevando adelante. 6:52, ahora en la mañana. 7 minutos para las 7 de la mañana. Vamos al repaso de los temas locales más importantes del día. Hace un ratito aludíamos al cambio de funcionarios en el Ministerio de Seguridad de Nación. Se confirmó que, independientemente de la salida de Bullrich, la llegada a Monte Oliva, continúa el Plan Bandera. De hecho, está previsto el desembarco de la flamante funcionaria nacional a la ciudad de Rosario, porque el gobierno ve como un hito la disminución de los hechos delictivos en la ciudad de Rosario. Hablando de la ciudad, mañana, miércoles, el intendente Pablo Hapkin va a estar encabezando un acto protocolar, simbólico, de promulgación de la Ordenanza de Autonomía de Rosario, la que aprobó el Consejo la semana pasada, de adhesión a la reforma de la Constitución Provincial. La idea es mostrar ya los alcances de la autonomía en trámites inmediatos que la ciudad de Rosario podrá llevar adelante. Hablando del Consejo, ayer avanzó en comisión el planteo de la Intendencia para volver a autorizar por un año más todo 2026, incluso con una opción a prórroga para 2027, por un año más, la facultad de aumento automático de la tarifa del transporte urbano de pasajeros en base al estudio de costos del ente de la movilidad. Desde aquí hemos dicho que tenía sentido en un contexto de alta inflación. Este año está cerrando con una inflación del 31% probablemente, y el año que viene se proyecta el 10%. La verdad es que ya parece que es un momento propicio para que vuelva la facultad del Consejo y que ante cada incremento de tarifa
tarifa se discuta la integralidad del sistema, frecuencias, higiene, conectividad y no solamente aumento de tarifa que repercute negativamente en el bolsillo de los rosarinos. En roto la agenda deportiva, lo que dejaron los últimos 2 partidos de cuartos de final, pasó Gimnasia derrotando a Barracas, se va a enfrentar a Estudiantes el fin de semana, clásico platense, y Racing le ganó por penales a Tigre, va a enfrentar a Boca, otro clásico, en este caso no de barrio, en los cruces del fin de semana para ver quién se queda con la Copa de la Liga. 6:54, ahora Marcelo. Bueno, entramos en el último mes del año y la tele